Mientras estamos de pie, es para nosotros un privilegio poderlos visitar. Y vamos a orar, ¿les parece? Nosotros tenemos una última plenaria que compartimos con varios contenidos durante la semana con el equipo de alabanza y queremos compartirlo con toda la iglesia. ¿Están listos, iglesia, para recibir lo que Dios quiere para ustedes hoy? Lo que Dios tiene para ustedes hoy. Ok, Señor, te damos gracias esta noche por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Hoy pudimos haber estado en otro lado, pero tuvimos el tiempo, la economía, el transporte para estar aquí, la voluntad para estar aquí. Queremos dedicar los siguientes minutos para que tú nos hables a nuestro corazón y abras nuestros ojos, para que veamos como tú nos ves, para que hagamos como tú quieres que hagamos. Levantamos hoy nuestras manos a ti, Señor, en señal de gratitud. Queremos recibir de ti algo nuevo que nos transforme. Que sea tu palabra la que nos transforme hoy. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Pueden tomar su asiento. Como bien les mencionaba Javier, durante toda esta semana estuvimos trabajando con el equipo de alabanza un proyecto que le llamamos Coaching 440. La idea es que el equipo de alabanza se afine en tres aspectos que creemos importantes. Uno es el tema espiritual ministerial, otro es el tema técnico musical y otro es la parte logística, ¿verdad? Nos tenemos que organizar para hacer esto. Y ellos han estado recibiendo plenarias y talleres en los que pueden practicar lo que consideran ellos es el llamado de Dios para su vida o parte del llamado de Dios para su vida. Y la última plenaria que nosotros damos con ellos se titula Parámetros, elementos de carácter que te harán permanecer. ¿Cómo hacemos para permanecer creciendo en lo que Dios nos llamó? Hay muchas personas, y yo les comentaba a ellos, que a mí me molesta cuando alguien me pregunta, mira, ¿y todavía seguís sirviendo a Dios? Y yo me pongo a pensar, ¿y cuál era el chiste? O sea, lo sirvo cierta etapa de mi vida y después me ocupo en la mía. Nuestra vida fue diseñada para que sirvamos a Dios. La Biblia dice que en Él somos, en Él nos movemos y en Él existimos. Todo fue creado por Él y para Él. Él es nuestro aire, Él es nuestro respirar. La Biblia también dice que Él es el verbo, Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa, Él es la omega. Y cuando dice que Él es el verbo, Él es el logos, Él es la palabra. Y todo fue creado por el poder de su palabra. Yo fui creado por el poder de su palabra. Fui creado por Jesús. Él es el autor de mi fe. Entonces, ¿qué hago yo para permanecer en aquello que Dios me llamó a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo pienso? ¿Qué carácter debo de tener? Y hay una parte en la Biblia que vamos a leer hoy. Y les voy a pedir a Multimedia que me echen la mano. Mateo 14. Vamos a leer a partir del versículo 21. ¿Estamos listos? No. Mateo 14, capítulo 14, versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar, vamos a leer aquí, sin contar las mujeres y los niños. Y después nos va a contar una historia donde Jesús camina sobre el mar. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud que habían comido, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué hizo Jesús? Caminar sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar en el mar, se turbaron, se asustaron y dijeron, es un fantasma, con miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. No se lo dijo inmediatamente. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento, inmediatamente, Jesús, extendiéndole la mano, asió de él, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y en otras versiones dice que le adoraron. Y hay una palabra, si me pueden regresar al versículo 22. Hay una palabra bien clave, y como nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita en español, sino fue traducida de varios idiomas, la palabra enseguida. Digan conmigo, enseguida. Vamos a cambiarlo a inmediatamente. Hay otras versiones que dicen inmediatamente. Esta palabra en el original implica tiene que ser hecho aquí y ahora. No es una cuestión de opción, es una dirección que Jesús da, es algo que se tiene que hacer en este momento, aquí y ahora. Entonces, para tener el carácter para permanecer, nosotros tenemos que entender estos inmediatos de Dios para nuestra vida. Y este es el primer inmediato. Los discípulos habían tenido una experiencia que les asombró. Vino Jesús: miren, denle de comer a la gente, hay más de 5,000 personas. Y los discípulos: bueno, no tenemos comida, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús vino y hizo un milagro. Y empezó a repartir el pan en las manos de sus discípulos. Entonces los discípulos empezaron a repartir el pan. Iban con el primero: aquí hay. Y si uno piensa en un pan de este tamaño, uno dice: bueno, alcanza para 12, ¿verdad? O para 5 personas. Pero de pronto pasaron al número 13 y le dan pan. 14, 15, y no se acababa. Y había otro discípulo por otro lado: 322, 323. ¿Cómo sale tanto pan? 784, 785. Y sigue la cuenta: 1233, 1234, 4999. ¿Cómo hacemos de 5 panes y 2 peces tal multiplicación? Era impresionante, eso es lo que habían experimentado. Entonces, para mí sería eso impresionante. ¿Cómo hago para multiplicar los peces? Miren, señores, vamos a comer todos aquí. Tráigame 2 tacos y una horchata. Hagan cola. ¿Cuántos harían cola? Y partimos el taco. Ustedes tienen una forma de agarrar el taco, ¿va? Uno de chapín hasta con cubierto lo corta. Pero así el taco, y lo partimos. Y va 324, 325, 726, 700. ¿Y cómo le hacemos? Esto habían experimentado los discípulos. Entonces aquí viene un inmediato. Inmediatamente Jesús los envía en una barca. Y ese es el primer inmediato que nosotros tenemos que aprender a escuchar en nuestra vida. Habemos personas que hemos experimentado el poder de Dios. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios? ¿Cuántos han visto un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos pueden celebrar que Jesús les salvó? Entonces celebramos esto. El Señor nos sacó del alcoholismo, de la drogadicción, me quitó mis miedos, me dio propósito y lo vi hacer un milagro que no estaba acostumbrado a ver. El problema de ver a Dios actuar en nuestra vida es que nos podemos quedar de pronto allí y no escuchamos el primer inmediato. El primer inmediato nos mueve hacia el frente. Es decir, que si logramos algo en Dios, es decir, que si experimentamos algo en Dios, siempre hay más. Si yo no aprendo a escuchar enseguida, este inmediato, me voy a quedar pensando: Señor, tú eres el que multiplica los panes y los peces. Y pierdo mi habilidad de ver a Dios de forma nueva. Y hay una parte en la Biblia que a mí en algún momento de la vida me causó molestia. Cuando Dios se presenta a Moisés y le dice: mira, vas a hacer tal y tal. Y Moisés le dice: mira, ¿y cómo hablo? ¿Quién eres tú? Y la respuesta de Dios fue: yo soy el que soy. A mí eso es como que alguien se presente: ¿cómo te llamas tú? La que soy. Y tú, el que soy. ¿Cómo te llamo por nombre? Pero ahí hay algo en la naturaleza de Dios que nosotros podemos aprender. Es que Dios no se limita por un nombre. Tú puedes poner distintos nombres a tu vida.
De hecho, nos gusta ponerles nombres a todo. Cáncer de colon es X, Y, Z síntomas. Dolor de cabeza, X, Y, Z síntomas. Prosperidad, ta. Pobreza, ta. Funcionamos muy bien con nombres. Pero cuando Dios se muestra con nosotros como el que es, Él no tiene nombre. Porque no hay nombre que lo pueda contener. No hay nombre que lo pueda describir completamente. Por eso es que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Eso implica que si tú tienes una enfermedad, llámala por el nombre que quieras, pero el nombre de Jesús está sobre el nombre de tu enfermedad. Tú puedes tener una situación actual, llámale como tú quieras, pobreza, fracaso, éxito, logro, pero nada se compara con el nombre de Jesús. Tú puedes prosperar a través de tus recursos o puedes prosperar en el poder de Dios. Tú puedes creer que eres una víctima de tus circunstancias o puedes ser más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces su nombre es el que está sobre todo nombre. Entonces eventualmente nos podemos perder este inmediato. Es necesario que nos movamos hacia el frente. Ya conocimos al Dios de una forma. Él es el que multiplica los panes y los peces. Está bien. Pero necesitamos escuchar este inmediato de Dios. Dios no se queda con el nombre de esa situación. Es el que multiplica los panes y los peces en 1983. 1993 necesito otro desafío. Que multiplique los panes y los peces. 2003, que multiplique los panes y los peces. 2013, que multiplique los panes y los peces. 2023, que multiplique los panes y los peces. 2700, que multiplique. Entonces nos perdemos este primer inmediato de Dios. Cuando Dios quiere mostrarse libremente a nosotros para que experimentemos aquello que no ha visto ojo, que no ha oído oído, que no ha subido al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Sí, ya sé cómo ser ministro. Sí, ya sé cómo predicar. Sí, ya sé cómo servir. Sí, ya sé cómo tener mi grupo. Ya vi a Dios hacer A, B y C. ¿Y qué tal si aprendemos a ver a Dios hacer 1, 2, 3? ¿Y qué tal si aprendemos a Dios ver triangulito, cuadrado, círculo? ¿Qué tal si aprendemos a ver a Dios haciendo amarillo, naranja, rojo? Y también nos podemos meter a texturas. ¿Qué tal si vemos a Dios hacer plateado, oro, madera? Pero como Dios en mi vida ha hecho A, B y C, me pierdo 1, 2, 3, me pierdo asterisco, diagonal, paréntesis. Necesito escuchar este primer inmediato. En mi carácter debe estar este primer inmediato, donde escucho a Dios. ¿Qué sigue? Jesús vio la necesidad de esto, porque dentro de la lógica, lo lógico es que Jesús recibiera ayuda de sus discípulos para despedir a la multitud. Es difícil despedir a 30 personas, no digamos a 5,000 sin contar hombres y mujeres. Asumamos que todos eran casados y todos tenían un hijo, eran 15,000 personas. Lo lógico es que sus discípulos se quedaran ahí. Pero él vio la necesidad de inmediatamente enviarlos a la barca. ¿Cuántos quieren subirse a esa barca? Inmediatamente Jesús, versículo 22, insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas Jesús a orar a solas, y mientras estaba ahí orando, cayó la noche. Mientras tanto, versículo 24, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. ¿Quién los envió a la barca? Jesús. ¿Y qué estaban experimentando? Problemas. Ya se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la mañana, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Y aquí se va a empezar a aproximar un inmediato. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? El lago de las ilusiones, ¿no? Laguna de las ilusiones. Crucémonos, crúcense, iglesia, al otro lado, ¿va? Del monumento alto a Musevi, ¿verdad? Cruces. Entonces vino Jesús, híjoles, se me adelantaron.
¿Y ahora cómo hago para alcanzarlos? Hay varias opciones. Voy a construir una barca, voy a llamarlos por mi teléfono para que me regresen a traer, ¿verdad? Muchas opciones. Pero en la mente de Dios, en la mente de Cristo, que es tu mente, dijo, bueno, ¿acaso necesito una barca para caminar sobre el agua? No. Sobrenaturalmente empieza a caminar. Y los empieza a alcanzar. Entonces ya cuando iba cerca, el feliz de encontrarse con sus discípulos, los discípulos, el fantasma. Imagínense a aquellas personas adultas gritando, ¿ah? Es un fantasma. Recuérdense que el mar se movía mucho. Y ahí existe un inmediato. Versículo 31. Enseguida, dicen algunas versiones. Y en el original dice la misma palabra. Inmediatamente Dios se mostró a ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios quiere mostrarse a ti inmediatamente. En el proceso de desarrollar tu llamado y tu propósito, Dios tiene el deseo de mostrarse a ti inmediatamente. Es que, Señor, no te veo. Abre los ojos. Y esto habla mucho del carácter dentro de nosotros, porque cuando empezamos a ver a Jesús haciendo algo diferente que no estamos acostumbrados a ver, hay miedo. Como bien su pastor les menciona, ¿cuántos de ustedes han construido auditorios de 3,000 personas? Y en fe, ¿cuántos vamos a construir un auditorio de 3,000 personas? Ok, conocemos al Dios que mejora nuestra economía, conocemos al Dios de los milagros. Ahora conozcamos al Dios con el que construimos templos de 3,000 personas. En el carácter de muchas personas existe el miedo. Ahí sí no está Dios, porque estoy acostumbrado al Dios del A, B, C, pero no al Dios del asterisco diagonal paréntesis. Y esto desafía nuestro carácter, porque inmediatamente Jesús miraba la necesidad de decirle, señores, aquí estoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer para permanecer en esto? 1, subirme a la barca. 2, abrir mis ojos para percibir a Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué Dios puede hacer para mí? Y a mí me gusta contar un poco parte de mi testimonio, porque yo comencé en la alabanza. Obviamente esto ya lo conté varias veces, pero comencé tocando congas. No lo vuelvo a hacer, ¿no? En Guatemala hay una cuestión que se llaman posadas. Tuc, 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 tuc. Vida tú me das, tuc, 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 tuc. No. Mejor pasemos a otro instrumento. Y siempre quise estudiar flauta transversal. Estudié flauta transversal y toqué flauta transversal. En aquel entonces los tiempos de alabanza eran kilométricos, ¿sí? Que los tiempos de alabanza de 1 hora, 1 hora y media. Y si había fuego, entonces nos tardábamos 2 horas. Yo a mi conclusión que llegué es de que era la alabanza aeróbica o cardiovascular. Tiene una función casi igual al gimnasio. A todos brincamos, no sabemos qué estamos cantando, pero hay que entrarle durante 1 hora. Hasta el final aparecían 1 o 2 canciones para respirar profundo. Y porque de plano el predicador ya estaba así como apúrese, ¿no? ¿Qué hace una flauta en medio de lo que en Guatemala le llamamos el chunga chunga, chunga 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 durante 1 hora? Yo era más, era una pajilla, era muy delgado, era un, ¿cómo le llaman? Pitillo, sorbeto, un como canuto, diríamos alguien por ahí. Popote. Yo era un popote, Entonces yo con mi flauta ahí parado a la hora, ¿verdad? Entonces decidí involucrarme un poquito más, ¿verdad? Y dije, voy a agarrar el micrófono y me voy a poner a, por lo menos, cantar así al aire, ¿verdad? Porque me compré mi stand para mi flauta y mi flauta ya estaba ahí. Ya no la tenía que agarrar en la mano porque me sudaba tanto las manos que la flauta ya quedaba toda ligosa. Y me empezaron a decir,
cállate, no cantes. Como era el más pequeño de la alabanza, entonces entre más pequeño, más inexperto, menos relación con Dios, ¿verdad? Paradigmas limitantes. Y empecé a usar el micrófono, y como tengo cierto grado de terquedad, a pesar de que me decían que me callara, que echaba a perder la alabanza. Imagínense, 13, 14 años uno recibiendo eso en la iglesia, puede ser un golpe, ¿verdad? De hecho, yo recibí clases de piano de niño, entonces cuando me acercaba el piano, el tecladista, ¡pac! Quítate aquí, patojo. Sí, yo la violencia y la envidia la conocí en la iglesia, porque en mi casa no son así, ¿verdad? Es una historia muy personal, no me estoy refiriendo a nada. Entonces empiezo a querer agarrar el micrófono, y era aquello horrible. ¿Qué hace uno? Si agarro el micrófono va a ser muy creído, yo así muy arrogante. Entonces mejor lo dejo en el pedestal, porque cuando quería agarrar el micrófono, ¿se los contesto al equipo de alabanza? Ok. Empezaba a querer levantar la mano, pero como que las manos no me respondían. Entonces me hacían un tipo de derrame así. Entonces como que no alcanzaba el micrófono. Entonces dije, esto está complicadísimo, porque estaba nervioso. Entonces dije, mejor pongo las manos a los lados, porque tampoco era capaz de levantarlas. Entonces, ¿ahora qué hago? Entonces uno tiene que ver a las personas, porque le enseñan a uno. Pero cuando mira a las personas, uno hace contacto con gente que uno no quiere ver. Aquí le ayuda a uno porque está oscuro. Entonces nadie me ve a los ojos. Pero a uno le enseña la técnica de ver así al horizonte. Entonces uno ve al horizonte, pero eventualmente aparece un hermano algo alta, una hermana alta, y uno hace el contacto. Entonces mejor cierro los ojos. Entonces con las manos torcidas, los ojos cerrados, empecé a ver qué hacía. Entonces me empecé a ver que mi boca se empezaba a dormir, y aquí hormigueo horrible, la lengua se me dormía. Y como cuando uno cierra los ojos y no presta atención, hay algunos micrófonos que le dan a uno un choque eléctrico, o le pegaba con los dientes al micrófono, ¿verdad? O eventualmente estaba dándole la espalda a la iglesia y adorando a la pared. Era un caos horrible. Yo estaba acostumbrado a saber que después de la alabanza aeróbica, una hora y cuarto, apareciera por lo menos tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Agarra mi flauta. Tururú. Tu fidelidad incomparable es. Tururú. Nadie como tu bendito Dios. Y ahí juntos. Tururururururú. Esa era la realización del momento. Estaba acostumbrado a servir a Dios así. Que Dios me hubiera permitido salir de congas a flauta. Pero si no escucho este segundo inmediato, si no me subo a la barca, después de la barca tengo que aprender a escuchar este siguiente inmediato. ¿Qué Dios puede hacer en mí? ¿Sí? ¿Qué tú quieres hacer en mí? Más adelante en casa de Dios, como en casa de Dios le toman fotos a todo, ¿va? Uno va al baño y le ponen el logo. ¿Va? Qué mal, ¿va? Ojalá no me van a regañar allá en Guate. Entonces de pronto, cantando en casa de Dios, años más adelante, me toman una foto con la mano levantada. Y yo la puse en mi perfil de Facebook. En ese momento el Facebook no era tan famoso. Arrogante, que se cree publicando esas sus fotos. La gloria es para... Claro, pero la gente no entendía mi situación. Para mí era difícil levantar mi mano. Para mí era una celebración de la libertad en lo que Dios pudo hacer en mí. Ese Dios que no conocía. De darme esa libertad de poderme expresar. De poder abrir mi boca y cantar con libertad. Se me estaban multiplicando los panes y los peces a mí. Ahora, me puedo quedar, fíjense que Dios multiplica los panes y los peces en mí. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. Fíjense que yo soy, ¿se recuerdan? El que Dios le multiplica los panes y los peces. Y andamos con la credencial, soy el que Dios le multiplica los panes y los peces.
20 años después, ahí viene una leyenda. ¿Quién? El que le multiplica los panes y los peces. Y nos perdemos este inmediato. ¿Cuál es el inmediato de Dios para ti? ¿Ya conoces la dinámica del cristianismo? Antes para ti era un desafío subir a la alabanza, de pronto brincar. Era un desafío abrir tu grupo, dar tu tema. Y ahora que lo dominas, ¿cuál es el siguiente inmediato? Tenemos que tener en nuestro carácter este inmediato. Enseguida Jesús se muestra. Ese desconocido que de pronto nos da miedo. Ese desafío que de pronto nos da miedo y que nunca vamos a conocer a menos que primero nos subamos a la barca. Sal de tu zona de confort, te subes a la barca y empiezas a ver a Dios hacer algo que no estás acostumbrado a ver que hace. Como dijo Jesús, en la lógica de Jesús es: no voy a buscar otro barco, yo puedo caminar sobre el agua. Sencillo como es. Bueno, vámonos todos al lago de las ilusiones a ver si nos sale, ¿verdad? Dentro de un cocodrilo y un... Entonces, Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: sí, ven. Y aquí hay una parte de la historia que a mí me hubiera gustado que en la Biblia dijera: e inmediatamente Jesús le dijo, ven. Entonces aquí hay dos partes. Esta no es una historia, no es una parábola para significar las aguas son los problemas de tu vida. Entonces tú puedes caminar sobre los problemas de tu vida. Podemos sacarle ese significado. Pero esta realmente es una historia, no es una parábola. La historia es sobre caminar sobre el agua. Es decir, desafiar la naturaleza. Y a veces criticamos tanto a Pedro. Ponemos a Pedro como el ejemplo de las personas que tienen poca fe y dudan. Pero Pedro, según la estadística bíblica, 1 de cada 12 se animan luego de haber visto a Jesús hacer lo que no están acostumbrados a decirle: quiero ir a donde tú estás. 1 de cada 12 tiene la curiosidad suficiente como para decirle: yo quiero ir a donde tú estás, si realmente eres tú. Porque todos piensan que es un fantasma. Todos escucharon que Jesús se presentó inmediatamente a ellos, pero pocos responden de la misma forma. Y Pedro lo que estaba diciendo realmente en el original es: Jesús, si realmente eres tú, incítame con tus palabras. Provoca que a través de tus palabras yo camine sobre el agua. Jesús, he visto lo que tú eres capaz de hacer, ahora yo quiero hacerlo. Incítame a través de tus palabras para que yo logre hacer eso. Me subo a la barca, inmediatamente veo a Jesús, y ahora que veo a Jesús hacer cosas que no estoy acostumbrado a que él haga, le digo: quiero hacer lo mismo que tú. Jesús tenía un estándar y él decía: yo no voy a hacer nada que no vea a mi Padre hacer, y yo no voy a hablar nada que no haya escuchado a mi papá hablar. De hecho, yo no he sido enviado para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿A qué voluntad tú y yo estamos siendo enviados? ¿Qué estamos viendo que Dios hace que se sale de nuestro ABC y que de pronto nos da miedo porque no lo conocemos? ¿Y qué le estás diciendo a tu Dios? Incítame con tus palabras, provócame con tus palabras. Solo a través de tus palabras puedo lograr lo que he visto que tú haces. Estoy dispuesto a experimentar, a hacer exactamente lo que tú haces, pero es solo a través de la incitación de tus palabras que lo voy a lograr hacer. Entonces, el criticado Pedro escucha a Jesús decir: ven. Esto no es una parábola, es una historia real. Y dice que sacó su primer pie.
¿Cómo sacan el primer pie ustedes? Yo siempre digo, a mí me gustaría ver este tema como con la capacidad de volar, ¿verdad? Como para hacerlo así más guau, ¿verdad? Entonces está Pedro subido en la barca y Jesús finalmente le dijo, ven. No lo podía hacer antes, tenía que ser en ese momento. Saca el primer pie. ¿Cómo nos paramos en el agua? ¿Cómo hacemos? Saca el primer pie. ¿Y cómo apoya el segundo? Criticado Pedro, el pobrecito Pedro criticado, sacó el primer pie. Imagínense que estoy caminando sobre el aire, ¿va? Va, pero ya tengo un pie entre la barca y el agua. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo saco el segundo? Entonces hago la fuerza en la pierna izquierda, ¿va? Y aquel músculo así ha cansado. Entonces tengo dos formas, o camino hacia el frente o hacia atrás. La instrucción ya fue dada, voy. Jesús me dijo, ven, ok. ¿Cuántos pasos dio Pedro para acercarse a Jesús? A ver, Raquel, ¿cuántos pasos dio Pedro para caminar hacia Jesús? Pero dame un número. 5 pasos. Pongámosle 2, 3. La Biblia no lo dice, de hecho. Con que Pedro haya sacado sus 2 pies, que haya dado 3 pasos es extraordinario. No sé de dónde sacamos la crítica. Como digo, 12 de cada uno se animan. 1, 2, 3. Extraordinario. Recuérdense que el agua sigue moviéndose. Y fue en ese momento, cuando el agua está moviéndose, bueno, todo el tiempo, que Pedro se empieza a hundir. Ahí es donde el carácter tiene un desafío. Porque hoy podemos decir, vamos a construir el templo, bla, bla, bla. Saquemos los pies. Hermanos, saquemos los pies. Es que usted no sabe mi necesidad económica. Usted no sabe cuánto me cuestan los centavos. Hermanos, vamos para allá. No, es que es un fantasma el que está siguiendo X y Y. Caminemos los 3. Vámonos al lago de las ilusiones y caminemos. No es una parábola, es una historia de caminar sobre el agua. Me caigo. Ahí hubo el miedo. Yo no sé por qué criticamos tan rudo a Pedro. Y ahí existe otro inmediato. Sálvame, Señor, decía Pedro. Y en el versículo 31 aparece la palabra de inmediato o enseguida. El primer inmediato es tomar la barca. El segundo inmediato es ver a Jesús, ver a ese Dios de forma diferente, abrir nuestros sentidos para experimentar al yo soy, al gran yo soy, al alfa y el omega, el principio y el final, el autor y consumador de tu fe. A mí me gustaría, como digo, que hubiera un tercer inmediato. Jesús, mándame, si tú eres tú, llámame ahí donde tú estás. ¿Ah? Atención, ministros, como ya vimos lo que Dios puede hacer a través de nosotros y ya tenemos una visión, ya tenemos una meta y queremos caminar sobre las aguas. Voy a caminar sobre las aguas porque ya vi que lo que Dios puede hacer a través de mí. Pero solo es a través del poder de las palabras de Jesús que tú vas a lograr hacer eso. Ahí me hubiera gustado, inmediatamente Jesús le dijo, ven, y ahí no ocurre un inmediatamente. Y yo quiero creer que es porque invita a un proceso. Porque en nuestra prisa nosotros queremos hacer cosas, pero es en su tiempo cuando Él nos dice, ven. Ese es un elemento de carácter, la paciencia.
la constancia, la persistencia, el mantener la visión. Ya vi lo que Jesús hace, caminar sobre el agua. Solo estoy esperando su orden. Entonces, en medio de haber seguido las palabras de Jesús, hay un problema y se empieza a hundir. Y ahí en el versículo 31 dice, inmediatamente era necesario que enseguida lo agarró de la mano y lo levantó. Y lo puso otra vez a caminar sobre el agua. No lo cargó, venite vos, ¿verdad? No, lo puso otra vez en camino. Dios es inmediato en ayudarte a salir de tu situación cuando tú operas en fe. De hecho, los cristianos entendemos que nuestro lenguaje es fe, pensamos fe, hablamos fe, porque no hay otra forma de agradar a nuestro Dios si no es con ese idioma, con el lenguaje de la fe. Siento necesario decir esto. Tus ofrendas hablan. Tu servicio habla. Tu actitud habla. Que hable el idioma de la fe. Y en medio de eso, lo levanta inmediatamente y lo pone en camino. Y regresan los dos. Y entran. ¿Qué provocó? Y la Biblia dice aquí, versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. ¡Ah, qué gracia, va! ¿Por qué no se detuvo antes? Qué bonito, ¿va? Nos envías a la barca y turbulento todo. Y ahora que ya estamos tranquilos, se tranquiliza. ¡Qué feliz! El viento se detuvo. Entonces, versículo 33, los discípulos lo adoraron. ¿A quién? A Pedro. ¿A quién adoraron? Qué bueno, Pedro, ustedes vieran. Es el único que se anima a hacer cosas diferentes porque ve a un Dios diferente. Nuestros actos, cuando son un reflejo de lo que vemos a nuestro Padre hacer, nuestras palabras, cuando son un reflejo de lo que vimos a nuestro papá hablar, nuestra vida, cuando es un reflejo de lo que Él nos invitó a hacer, provoca adoración a Él, no a ti. El importante en la historia no eres tú ni yo, es Jesús. Si hemos de hacer algo, si hemos de escuchar una voz y hacer tantas cosas sobrenaturales como caminar sobre el agua, no es para llamar la atención en nuestra capacidad antiacuática de superar las aguas tempestuosas. Se trata acerca de Jesús. La gente necesita oír a Jesús, no a ti. Obviamente tú eres un mensaje. Tenemos que escuchar estos inmediatos. Tiene que estar en nuestro carácter el deseo de que la gente adore a Jesús a través de lo que nosotros hacemos. Porque fue Jesús el protagonista al poner a Pedro sobre el agua. Por eso es que la adoración es una respuesta al carácter de Dios. Tu adoración responde a aquello que tú adoras, que tú valoras, que tú aprecias mucho. Si tu adoración está en tu estatus, si tu adoración está en tu dinero, si tu adoración está en tu comodidad, entonces vas a ser cómodo, avaro y orgulloso. Pero si tu adoración está en Jesús, en quien Él es, vas a convertirte en aquello que tú adoras. De los 12 solo Pedro puede decir, caminé sobre el agua como Jesús. Y la conclusión de esto es que adoren a Jesús, que la gente reconozca quién es Dios. Eso quiere decir que no hay pena tu situación económica, no hay pena de tus frustraciones y limitantes. Aprendamos a ver a Dios, que haga algo que no ha hecho en tu vecindario, que haga de ti un ministro que nadie ha visto,
Que la gente conozca cuál es tu economía, porque han de ver a Dios haciéndote caminar sobre el agua, para que eventualmente digan: algo tiene esta persona, a alguien está escuchando y por lo tanto hace lo que hace. Vamos a adorar a ese Dios. Si estás enfermo, y no voy a decir eso. Los de la alabanza saben. Ya querían que lo dijera, pero no lo voy a decir. Si estás enfermo, abre tus ojos, súbete a la barca, sé inmediato en no quedarte en tu situación, avanza y abre tus ojos para ver quién Dios es y qué Dios puede hacer en ti y a través de ti. Señor, he visto que tú eres el que sana. Sanaste a mi vecino, sanaste a mi hermano. Incítame con tus palabras para que a través del poder de tu palabra yo sea sano también. Tú ya prosperaste al de la par, prosperaste al de enfrente. Incítame con tus palabras. Señor, pero es que yo soy de un pueblito y allá tú puedes ser un reflejo de tus circunstancias o de lo que ves a Dios hacer. Por eso es que somos luz y sal del mundo. Por eso es de que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Porque la gente nos conoce como somos o como pretendemos ser. Pero qué bueno haber visto a ese, vamos a decirlo en Chapín, patojo, mudo, que se le tuercen las manos, que no puede gesticular bien, que se le duerme la lengua. Ahora yo puedo decir, personas se quedan así. Yo tengo libertad en Cristo. Él lo hizo en mí. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. ¿Tiene esto sentido para ustedes, iglesia? Escuchemos los inmediatos de Dios. Puede ser que hay algunos aquí que no han subido a la barca. Se han quedado en el milagro, se han quedado en sus logros pasados. Es que yo antes, hace 10 años, ¿qué Dios está haciendo en ti? Es que hace 10 años me sacó del alcoholismo. Perfecto, gloria a Dios. ¿Y hoy? Es que viera usted, cuando comenzamos en la iglesia, viera que qué pasión la que había. Antes los de la alabanza no hacían esas locuras. Gracias. Entonces te quedas ahí y no subes a la barca. Este es un inmediato que Dios te está dando a ti. Es necesario que te subas. Si no te subes a esa barca, te vas a perder la oportunidad de ver a tu Dios hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. Él es el gran yo soy. Si buscáramos cada uno de nosotros una palabra con la cual describir a Dios, cada uno de los que estamos aquí nos quedamos cortos. Él es tan grande como para limitarlo con nuestros pequeños nombres o nuestras pequeñas experiencias. Permite a Dios escuchar el siguiente inmediato. Inmediatamente Él quiere mostrarse a ti hoy. Súbete a la barca. Esa es una invitación para algunos aquí. Abre tus ojos, deja de estar gritando que es un fantasma. Reconócelo a Él. Hay otros que ya lo reconocieron, pero no le han dicho: incítame con tus palabras. Ya han visto a Dios y tienen la prisa de apresurarse
a hacer aquello que Dios, pero no han aprendido a escuchar pacientemente la voz de Dios hasta que Él te diga ven. Porque cuando Él te dice ven, tienes la certeza y la seguridad de que vas a caminar sobre el agua. Y cuando avances en ese camino, te vas a dar cuenta que va a empezar la turbulencia en tu interior y el miedo. Pero ten la certeza y la seguridad que Dios inmediatamente te va a poner en camino de nuevo.